reply to them in 30 minutes. We will then have a presentation on the outcome of the questionnaires. So, now I would like to welcome Mr. Michael Newman of UN-USA to introduce the legal aspects of space traffic management and space debris issues. It would be nice if you can show his PowerPoint on the screen, please. And please, Michael, the floor is yours. Michael, tienes la palabra. Muchas gracias, Yuki. Me gustaría también agradecerles nuevamente a la Fuerza Aérea de Chile y a NEPE por organizar este interesante y muy apropiado seminario. En este momento, hablar de este tema es muy apropiado. También quiero agradecer a los oradores que han entregado tanto de su tiempo y se han referido a un sinnúmero de cosas que han sido muy interesantes, de forma de que nos han hecho abordar estos temas, los aspectos legales, la gestión de tráfico espacial, el desecho espacial. Esto nos entrega una gran cantidad de todos los temas que se han estado discutiendo en forma tan práctica, demostrando de esta forma todas las dificultades que nosotros enfrentamos. Así que vamos a seguir, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y también me gustaría hacer algunos comentarios y tomar algunas palabras del profesor Johnson, Chris Johnson, que fue fantástico escucharlo, y él agregó algunas cosas en el chat que yo pensé que podría ser una forma muy interesante también de poder abordar lo que él dijo, y quería referirme a ese tipo de cosas. Quisiera agregar algunas referencias, algunos vínculos que pensé que también tenían en relación con lo que él mostró ayer. Por lo tanto, voy a ir y voy a empezar a agregar entonces estas cosas que él mencionó también a través del chat. Bueno, la mejor forma de poder comenzar entonces con este problema del desecho espacial es como lo vemos hoy día, que por supuesto de la Agencia Europea Espacial, su departamento de estadística nos muestra mucha información y se ven estas cifras acá. Hay muchos números acá, pero es interesante que después volvamos y profundicemos un poco de ella. Hay muchos lanzamientos desde 1957, casi 6.000, excluyendo los lanzamientos fallidos. Muchos satélites, más de 10.000, un poquito más de 10.000, que también han sido lanzados y puestos en órbita. Los satélites actualmente en espacio son casi 6.000 y el número de estos satélites que todavía están funcionando son casi 3.000. Por lo tanto, la mitad de los satélites que están actualmente en el espacio están funcionando. Y esto nos lleva a la siguiente columna del lado derecho, donde aquí empieza el problema real con el desecho espacial, porque hay un sinnúmero de objetos que han sido rastreados de forma regular por la red de vigilancia en el espacio, y vemos que aquí hay casi 27.000 objetos que existen acá en órbita que tienen 10 centímetros de magnitud. Y yo voy a tocar esto posteriormente, pero hay un sinnúmero de desintegraciones y colisiones también que se han llevado a cabo, fragmentación, más de 550. Por lo tanto, esto es un número que, por supuesto, es bastante complicado. No queremos que siga aumentando toda esta masa de objetos espaciales. Más de 9.000 toneladas es lo que representan. Esto significa entonces a lo que están funcionando todavía, que son casi 3.000. Por lo tanto, si nosotros vamos a la siguiente diapositiva, por favor, vamos a poder ver más números. Estos son los números entonces que hoy día empezamos a estimar a través de modelos estadísticos. Y hay un sinnúmero de formas de poder llevar a cabo este modelamiento estadístico a través de estudios espaciales, pero existen dificultades con hacer un seguimiento de todos estos objetos. Por lo tanto, lo que se está proyectando acá, que son los objetos de más de 10 centímetros. Entonces, son objetos, estamos hablando de 34.000 aproximadamente, y
estos son 7.000 más de lo que son, que tienen un seguimiento actual. Esto significa entonces que los costos de la falla de las naves espaciales son catastróficos en realidad. Y nosotros vamos a resultar esto en una desintegración de las naves espaciales, resultando en una gran cantidad de desechos. Este es el peor escenario de todo. Nuevamente, acá el seguimiento, por supuesto, hay muchos más ítems que no son seguidos actualmente, no hay seguimiento para ellos actualmente. El seguimiento, por supuesto, es difícil en la forma como podemos ver la forma de hacer estos estudios espaciales con sondas espaciales, ir y volver en ciertos momentos, entonces ver qué es lo que existe ahí y tomar algunas imágenes y luego encontrar trayectorias, las órbitas que están tomando algunos, ponderar toda esta información, el tiempo que están en órbita y luego volver y predecir y poder tener entonces un seguimiento de la ruta orbital es complicado. No se muestra esto en una instantánea, obviamente. No hay seguimiento ahí. Esa es la razón por qué los modelos estadísticos están complicando un poco la detección absoluta. 10 centímetros es un poco grande, digamos, el tamaño como de una fruta, pero hay algunos ítems que son más pequeños y los modelos estadísticos están viendo hoy día 900.000 objetos de un tamaño un poco mayor a 1 centímetro, pero menos de 10, obviamente. Y entonces estos ítems causarían, obviamente, fallas en las misiones espaciales, pero no probablemente suficiente como para que haya una desintegración completa. Entonces, esto es un tamaño que ha sido difícil de seguir anteriormente, actualmente es difícil de hacer seguimiento. Sin embargo, tenemos una interferencia. Por favor, mutee el micrófono a la persona que está hablando porque hay una voz que se está metiendo acá. Just a second, please. Parece el señor Stranan, creo reconocer la voz. Señor Stranan, por favor, ¿podría poner su micrófono en silencio? Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Podemos seguir entonces con la diapositiva. Acá, muy bien, gracias. Acá entonces tenemos los ítems de que están entre 1 milímetro y 1 centímetro, que es 1.280.000. Y hemos sido capaces de hacer el seguimiento en los Estados Unidos, lo han hecho, y en el sistema de defensa espacial lo van a poder hacer. Entonces, con este sistema de valla espacial o Space Fence, van a poder, a través de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, poner entonces en funcionamiento una propuesta de seguimiento. Esto significa que hay estos 1.280.000 objetos entre 1 milímetro y 1 centímetro que son quizás, no van a llevar una falla de una misión, pero ciertamente van a poder, digamos, enfatizar o poner más aún en la palestra el daño que ellos están causando en las operaciones. Por lo tanto, definitivamente son ítems, artefactos que, porque tienen una velocidad, se están moviendo en el espacio y la velocidad que adquieren ahí es tan alta que realmente, aunque sea muy pequeño, causan, digamos, un daño y obviamente colisionan en las naves espaciales y causan problemas en la órbita. La velocidad realmente es muy sorprendente. Por lo tanto, es muy importante poder abordar este tema. Vamos a la siguiente diapositiva. A la siguiente, aquí, gracias. Ahora, esto es un gráfico que la ESA lo ha puesto acá a disposición y hay un link que yo les proporciono para que puedan ustedes analizar esto posteriormente y analizar estos datos. En este sentido, me gustaría resaltar algunos eventos. La verdad es que honestamente no están todos, pero lo primero es el ISAT, es una prueba de China, donde lo hicieron en el año 2007, y en este caso
es la primera barra que ven acá ustedes en amarillos, es el ASAD, el test de China, donde hay una cantidad enorme de desechos, muchos ítems que hay que hacer seguimiento. El siguiente salto es el Iridio 33 y Cosmos. Estamos hablando de una colisión acá el año 2009, que fue una colisión no intencional, por supuesto, entre dos satélites, el Iridio 33 y Cosmos, que son satélites de la Federación Rusa. Y esto tiene mucho que ver, por supuesto, con los sistemas de alerta y las evaluaciones que se han hecho por parte de los operadores. Las dificultades con hacer ciertas evaluaciones y tomar las decisiones adecuadas dentro de un marco de tiempo determinado y finalmente la dirección, entonces la colisión en sí tiene mucho que ver y crea entonces prácticamente esta colisión, digamos, de donde van estas naves lado a lado, por lo tanto una energía y una masa muy potente que se produce y finalmente destruye completamente estos dos elementos que son muy, muy grandes. Entonces es una gran colisión. Hay que hacer seguimiento de eso y por supuesto después seguimos a la prueba SAT de India que fue el año 2019 y el desecho acá es la línea más amarillo oscuro que está hacia arriba, ¿no es cierto?, en la parte extrema superior del gráfico. Y obviamente los Estados Unidos hicieron una prueba muy interesante también, pero cerraron el satélite de toda forma que estaba orbitando. Es más una demostración, digamos, de qué es lo que ocurrió a partir del el primer desecho del ASAT de China, entonces. Pero lo que yo quisiera también resaltar en este sentido es que por supuesto, no es alentar las pruebas ASAT de ninguna manera. Ciertamente yo supongo que los Estados Unidos han tratado mucho también de poder impedir esto, pero si ustedes ven un poco más cercanamente a estas barras de color café y ven entonces que son los objetos no identificados. Y esto es aquí donde empezamos a ver todo el despliegue de la Space Fence o de lo que es la valla espacial para identificar estos ítems. Estamos hablando potencialmente más de 900.000 o quizás más de 1.000.000. Entonces, 900.000 por lo menos es lo que está identificado ciertamente. Ciertamente pueden ser captados, pero hay muchos otros que no han sido todavía captados y por lo tanto esto es un nuevo desecho, es más como el desecho que a veces no es detectable y eso hay que agregarlo a este catálogo esencialmente, a esta cifra que ya tenemos. Por lo tanto, esencialmente estamos hablando de un tema muy alarmante, muy difícil y si ustedes ven en la parte de abajo las barras rojas, que corresponden a las cargas operacionales y no operacionales, o sea, satélites operacionales y no operacionales, pero esa es la carga que representa ahí todas estas barras rojas. Por lo tanto, esto nos da un panorama muy claro del problema que estamos enfrentando ahora. Es un problema internacional realmente que la coordinación con la IEC o con, digamos, otros organismos que tienden a estar coordinando mejor y un monitoreo mejor para entregar mejor información es muy importante. Pero por supuesto, aún sigue siendo un tema muy difícil y por supuesto requiere mucho desarrollo en la comunidad internacional y ver qué es lo que se va a hacer y coordinación apropiada para ver qué se va a hacer con esto. Vamos a ir a la siguiente lámina para poder ver entonces una información que van a encontrar interesante también y que acá les voy a enviar otro link también para que puedan analizarla en detalle posteriormente. Y espero que puedan ver esta lámina porque
es un poco pequeña las letras, pero estos son links y vínculos que envío para que vean la información, la investigación que se ha hecho, las fuentes de investigación. No estamos respaldando el trabajo de ninguna forma, no estamos haciendo citas de que todo es correcto, simplemente es decir que a veces es útil ver qué es lo que dice la investigación, qué es lo que dice la academia y ver cómo esto puede representar alguna de estas cosas con mayor información cuando vamos a tocar el tema del desecho espacial. Hay bastante información. Esto es una de las cosas que yo pensé que podría ilustrar de alguna forma de mejor manera dónde están estos desechos. Por lo tanto, este gráfico acá primero es un gráfico que, bueno, en la parte de la izquierda están, digamos, la línea con las constelaciones en estas columnas que ya se han anunciado en los últimos años, los estudios que se han hecho también en el año 2018 y 2019. Hay distintos operadores, un sinnúmero de satélites que se han puesto en distintas constelaciones a distintas alturas y los países que son responsables de las autorizaciones y del licenciamiento de esto. Por lo tanto, en este artículo, en este estudio, nosotros vemos que hay links y vínculos a fuentes, digamos, de noticias, de comunicación, de la Comisión de Comunicación de los Estados Unidos, FCC, que tiene también un sistema público de archivos que se pueden revisar y ver quién está pidiendo qué autorización y cuáles son los parámetros de la misión. Y por lo tanto, esto, digamos, acá se ha puesto toda esta información en conjunto de distintas fuentes y aquí lo que me gustaría es comenzar a aterrizar un poco esta información y poder cubrirla de un poco, de forma un poquito más concreta. Yo quería describir de la mejor forma posible lo que significa esto y las intérpretes a lo mejor si están teniendo problema con esto, bueno, me dicen y les quiero agradecer a las intérpretes por la paciencia porque están haciendo un trabajo extraordinario ayudándonos en este tema. Realmente para mí ha sido sorprendente y les agradezco mucho. Así que si seguimos avanzando, podemos ver entonces en el primer lote que aparece acá a la izquierda, se menciona entonces que es acá donde tenemos los vuelos, digamos, con seres humanos, donde tenemos acá que están en órbita, pero todo esto se ha considerado carga, por supuesto, en órbita, pero lo que están acá son las naves con estaciones espaciales, naves digamos, tripuladas por personas y vemos que aquí la barra en verde está a un nivel menor, pero lo que ustedes pueden ver acá es que yo creo que esto es, son, digamos, el satellite Starlink que está acá, donde vemos que este documento que se proporciona se relaciona con 4.000 o más de estas constelaciones hoy día y ellos han lanzado un sinnúmero de estos ítems en los últimos años y las autorizaciones que están pendientes también están registradas acá. Estamos hablando de 12.000 de nuevos informes, de intentos de lanzamiento. Por lo tanto, estamos hablando de gran número de constelaciones que siguen también creciendo y por lo tanto, estos están, digamos, en lugares habitables y por lo tanto, algunos presentan complejidades, pero es la naturaleza de esta área, particularmente los satélites que están en emisión para poder proporcionar servicios de comunicación para uso terrestre. Por supuesto, existe mucha información en el sistema Starlink hoy día, pero a medida que seguimos avanzando hacia arriba, en altura, llegamos a otro también estos constelaciones acá que están en órbitas existentes, pero están ahí lo que están en las columnas o en las barras de color blanco, que no se pueden distinguir muy bien, pero están en color blanco. Y lo que yo quisiera señalar acá en la leyenda es que las líneas rojas, es que lo que compone estos puntos rojos son los ítems que están siendo seguidos hoy día, que están bajo seguimiento y que se relacionan con los 27.000 que
que están, digamos, que son satélites operacionales, que están en funcionamiento. Y ahí tenemos entonces lo siguiente, la línea de color anaranjado, son aquellos que están bajo seguimiento. Hay un rastreo con lo que es la valla espacial. Y aquí donde empezamos a considerar estos millones de o más 700.000, casi 1.000.000. Y esta línea azul representa todos los ítems que podrían potencialmente ser letales y la elevación a la cual ellos se están proyectando y donde, digamos, vienen con la información que proviene del modelamiento estadístico, es la que está representada ahí. Por lo tanto, esto crearía entonces un efecto totalmente letal para los seres humanos, para los que están viajando, ¿no siento, a esta altura y que están obviamente llegando a, no sé, 2.000 kilómetros. Este cuadro representa hasta 2.000 kilómetros de altura, por lo tanto, estamos hablando de una gran cantidad de estos ítems que están digamos, bajo 700.000, 700 y 1.000 kilómetros, y por lo tanto causarían un daño enorme a otros satélites que estén en esa misma órbita. Por lo tanto, todas estas constelaciones que están ahí y las que están en un nivel más bajo, por supuesto, representan también un riesgo muy importante, lo cual es muy alarmante en términos de la distribución. Y nosotros vemos que esta distribución que se ha hecho acá es por altura. Por lo tanto, yo pensé que esto sería una forma muy interesante de poder conceptualizar este tema, porque, digamos, esto se tiene que considerar cuando se está diseñando una misión. Y vamos a seguir avanzando ahora hacia la siguiente diapositiva, por favor, la siguiente lámina. Muy bien. Bueno, hay unas imágenes muy bonitas, pero ahora vamos a poder revisar lo que estamos hablando hasta el momento, el tema que nos aboca, que es justamente los temas de desecho espacial y todo lo que son las bases legales. Y acá nosotros queremos, obviamente, citar el tratado, ¿no es cierto?, del espacio ultraterrestre, el artículo 6, 7 y 8, el 6 relacionado con la responsabilidad de las actividades nacionales, y también todo lo que involucra a las agencias gubernamentales y no gubernamentales involucradas en estas actividades, el Tratado del Espacio Ultraterrestre, con relación al artículo 7, de donde se introduce la noción entonces de estos lanzamientos, aspectos de lanzamiento, los estados de lanzamiento, las instalaciones territoriales. Y yo quisiera resaltar entonces acá que el Estado que, digamos, adquiere, lanza o autoriza que está adquiriendo un lanzamiento se convierte en un estado de lanzamiento, por supuesto. Y esto es muy importante recordar eso, recordar que hace un vínculo crucial con las actividades espaciales, la adquisición de servicios de lanzamiento y, por supuesto, la operación, digamos, cuando están en órbita de estas naves, después que han sido adquiridas, después que han sido lanzadas. Entonces, ciertamente, si existe acá una actividad de lanzamiento en otro territorio, el Estado que ha adquirido sigue siendo el Estado adquiriente, es el que está a cargo de esta responsabilidad. Y por supuesto, como ya se mencionó por mi colega, la señora Rodríguez, con relación al Estado que ha registrado el objeto, sigue siendo la responsabilidad y a menudo el servicio entregado entonces por el Estado de lanzamiento no necesariamente es el que registra el satélite que va a estar operado por esta entidad fuera de esa jurisdicción. Por lo tanto, estamos hablando acá de que cuando se entrega el servicio de lanzamiento, entonces ellos siguen siendo el Estado de lanzamiento y hay que dejarlo muy claro en el contrato porque ellos no van a registrar y hay que entonces evitar esta responsabilidad en este sentido si es que se estima apropiado. Es un tema bastante complicado el poder determinar esta diferenciación, pero obviamente hay que considerarlo de forma muy concreta y me gustaría seguir avanzando. Entonces,
hacia lo que son los tratados. Hay copias disponibles, está en nuestro sitio web también, en la UNOUSO. Por lo tanto, no voy a detenerme mucho en eso. Y de esta forma ustedes pueden entonces revisar por sí mismos los tratados en todo aspecto y en todos los vínculos de Naciones Unidas está puesto esto. I need you to speed up a little. Necesito que avances un poquito más rápido, por favor. Sí, ya, muchas gracias, lo voy a hacer, voy a avanzar más rápido. Solamente quisiera ir un poco, profundizar más respecto a la Convención de Responsabilidad y la responsabilidad del Estado de lanzamiento, porque esto tiene que ver entonces con el escenario de desecho espacial. Tenemos el escenario de reentrada también, con una responsabilidad absoluta de daño causado, digamos, a la superficie de la Tierra y hacia otro satélite también que esté en órbita. Y el escenario de conjunciones es otro aspecto importante donde nosotros tenemos acá el daño causado a otro satélite. Bueno, y acá la verdad es que este escenario de conjunciones es muy importante en términos de determinar las responsabilidades culposas y esto responsabilidad del daño a la superficie terrestre y la responsabilidad de lanzamiento también. Yo me gustaría recordar que el doctor Langston en su presentación respecto a responsabilidad y seguro, que fue muy interesante, ella mencionó un sinnúmero un sinnúmero de cosas de cómo la responsabilidad se afronta aquí, pero también quisiera que ustedes supieran que esto no solamente tiene que ver con un tema que es dominado por los Estados Unidos, sino que tiene que ser dominado por todos los países que están involucrados en los lanzamientos. Por lo tanto, yo quisiera entonces copiar un poco de estos artículos que han sido, digamos, publicados recientemente. Uno es recientemente y otro es un poco más antiguo en términos del el daño que se causa, por ejemplo, en China. Ustedes podrían encontrar muy interesante esto, ciertamente yo lo encuentro muy interesante y por lo tanto me gustaría entonces enviar este par de hoy creo que empecé a hablar muy rápido. Sí, voy a relentar un poco mi velocidad del habla. Sí, lo puedo ver acá en el chat. Y he enviado un par de cosas acá de modo que ustedes puedan revisarlas y que algunas veces son cosas que nos aterrizan un poco en el tema de evaluar los lanzamientos desde esta perspectiva. Por supuesto, todos los lanzamientos fallidos causan una noticia importante. Hay bastante videos al respecto también en relación a algunos de los incidentes que han ocurrido en China, en este caso, y algunas de las compensaciones que se han entregado, y también dada que existe distintas formas de calcular el daño, probablemente la pérdida máxima sería aquella que ha ocurrido recientemente con relación a SpaceX, que fue lanzado pues fue en una prueba de lanzamiento a los Estados Unidos en realidad, y después de ver, de calcular el daño, iniciaron un contrato, seguro, responsabilidad equivalente a $3 millones para poder reevaluar después entonces esto y llegar a 100 millones y bueno, todo lo que significaba el daño, digamos, al daño circundante y todo. Bueno, esto me llega mucho, me toca muy profundamente esto, pero son temas muy interesantes y por supuesto daño a la superficie de la Tierra, pero el escenario de conjunciones, por supuesto, está ligado a lo que son las responsabilidades culposas y que se tocan acá las dificultades que se enfrentan entonces con las conjunciones potenciales en órbita. Y por supuesto, sigamos avanzando a la siguiente diapositiva, por favor. Me gustaría señalar acá, en esta siguiente diapositiva, nosotros tenemos las directrices de mitigación de desechos espaciales, como ya mencioné anteriormente. Tenemos entonces acá estas directrices de COPUOS que son generales y también ellas se entregan, por supuesto, todas las guías necesarias a los estados respecto al diseño de las naves espaciales, la planificación de la misión, la fabricación y los aspectos
costos operacionales de lanzamiento en misiones en órbita y, por supuesto, la naturaleza de estas directrices con un desecho limitado durante las operaciones contribuyen a la fase del diseño y finalmente entonces terminan en la determinación de los factores de reducción de los desechos y, por supuesto, esto es el movimiento de las operaciones o movimientos potenciales, que es una forma en la cual poder evitar las colisiones accidentales en órbita y esto, por supuesto, esencialmente es regido por la advertencia de las conjunciones y también con otras actividades que donde, por supuesto, con los test ASAT, que son ejemplos claros y que han resultado en el almacenamiento de energía que es muy alto y donde se hace la remoción de del combustible de los tanques. Entre las medidas que se toman, tenemos a menudo el problema del sol, la sombra, potenciales complicaciones en la órbita y, por supuesto, lo que tiene que ver con el encalmiento y enfriamiento y, por supuesto, tiene que ver con toda la recarga de baterías y donde estamos hablando de la presión. Y bueno, hay una energía que se almacena y que, por supuesto, se libera después si la presencia de lo que es la salida de órbita o LEO, que son lo que ayuda a ahorrar un poco de combustible durante la misión, pero baja el satélite hacia la atmósfera y, por supuesto, existe entonces este tema de la limitación con el trabajo geoestacionario, depositando entonces el aparcamiento de órbita después de la misión. Y, por supuesto, tenemos entonces este tema donde son las directrices de la reducción de los desechos espaciales. Está, como dije ya, son directrices de COPUOS del año 2007, donde responde a los estados actores con toda esta guía. Y vamos entonces a ir a los aspectos más modernos que tenemos en la siguiente diapositiva. Aquí, por supuesto, tenemos un gran trabajo que se ha hecho. La siguiente diapositiva, por favor. Cambiemos a la siguiente diapositiva, si son tan amables. Acá tenemos entonces las directrices de sostenibilidad a largo plazo, que justamente tiene que ver con nuevamente directrices de COPUOS, en este caso del año 2019. También les proporciono un vínculo para que ustedes se familiaricen con esto y puedan revisarlo en profundidad versus el informe de la Comisión sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Este no es legalmente vinculante. Y en este caso, la implementación es voluntaria en términos de las capacidades que lo permitan. Y yo quería tocar un poco de las directrices, solamente una visión general en cuanto al marco político y regulatorio de estas actividades espaciales. ¿Cómo los estados implementan entonces marco regulatorio para las actividades del espacio ultraterrestre? ¿Cómo se monitorean esas actividades? ¿Cómo se supervisan? ¿Cómo se establecen las competencias, los requerimientos para todas las fases de la misión? ¿Y cómo se combina esto con, obviamente, las reglamentaciones de la UIT en términos del espectro radiofrecuencia y de evitar las interferencias, por supuesto? Y acá ustedes en Chile se han hecho muchísimas cosas y están hoy día vigentes para poder apoyar justamente este marco regulatorio muy integral que existe a nivel nacional, donde conjuga elementos de la supervisión de las actividades por agencias no gubernamentales y me parece que es lo correcto de hacer y, por supuesto, esto se refleja en la visión también que tiene la comunidad internacional de esto. Entonces, esto, si yo lo podría hacer, es un tratado de nuestra época, de nuestro tema. Hace un par de días, señor Hedman justamente señaló las dificultades que llevaban a cabo los procesos de negociación durante décadas y realmente ha habido una gran crítica de la comunidad internacional para
para poder, digamos, lidiar con todo este aspecto, mostrando que este trabajo sí se puede hacer a nivel internacional y multilateral. Es algo muy importante abordarlo así. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva, por supuesto, donde yo quiero ver un poco más de estos aspectos. Yo creo que se me está acabando el tiempo. Michael, tienes un minuto para terminar solamente. Bueno, vamos a ir entonces a... Vamos a pasar un poco más de diapositivas. Yo creo que podríamos ir a la diapositiva número 10, por favor, para compartir información acá que es muy importante, que esto se ha resaltado en muchos lugares. Por supuesto, son directrices que están guiando a los estados, pero que no son aspectos operacionales que hay que considerar. Por lo tanto, es aquí donde es el trabajo que se tiene que hacer y por lo tanto vamos a ir a la siguiente diapositiva en lo que es la gestión de tráfico espacial, que es algo que también el señor Hendman mencionó, que no está definiendo esto, el ítem, lo que hemos estado discutiendo en el nivel de su comité. Es una visión única, pero ha habido un sinnúmero de intentos de hablar de esto. Por lo tanto, básicamente, esto forma la gestión, digamos, de los aspectos técnicos y regulatorios y las cláusulas y las disposiciones que existen, que están libres de la interferencia, deben estar libres de interferencia física y de radiofrecuencia. Física significa los temas de desechos espaciales, básicamente. Por lo tanto, el objetivo es evitar estos desechos espaciales en las tres fases del vuelo. Nosotros tenemos la fase de lanzamiento, la operación en órbita, y que esto es la maniobra y evitar la confusión, digamos, de colisiones y el reingreso, digamos, nuevamente. Por lo tanto, vamos a ir a la siguiente diapositiva donde nosotros vamos a tener acá una cosa bastante interesante de la fase de lanzamiento con la evaluación de conjunción. Por lo tanto, tenemos el lanzamiento del vehículo hacia órbita con un mínimo movimiento de la nave. Por lo tanto, esto es muy importante, la planificación de la fase, donde hay nuevos dispositivos de propulsión que se utilizan ahora, donde tenemos la oportunidad de ver nuevas características. Chris Johnson mencionó también ayer también esta nueva tecnología SWORM que existe hoy día, o de enjambre, donde muy interesante como él presentó, donde han tenido bastante problema después de, bueno, cuando fueron a la India a lanzar. Y por supuesto encontraron de la FCC, digamos, un obstáculo por estar utilizando la frecuencia que ellos están entregando, pero no rediseñaron la nave. Esencialmente fueron, digamos, a muchos problemas y que finalmente llegaron al, al denominador común menor de complicaciones y finalmente ellos no le permitieron a lanzar la nave, pero finalmente la FCC dio instrucciones directas y por supuesto les costó millones de dólares de esto. Entonces, el diseño y la planificación de la misión es extremadamente importante porque, digamos, el rol de los reguladores y de poder entregar, o, digamos, una visión muy concreta, especialmente, por ejemplo, la empresa de los Estados Unidos, la FCC, que apoya, aprueba las misiones. El señor Stratton también mencionó esto el día de ayer, hizo unos comentarios muy importantes respecto a lo que es el aspecto de telecomunicaciones involucrados y ver este tipo de cosas también y trabajar cercanamente con todas las agencias espaciales. Por lo tanto, es una forma muy interesante de cómo las agencias trabajan en conjunto y vamos a seguir avanzando la siguiente diapositiva y esto me gustaría tocar solamente en un punto muy importante. Yo quería enviarles esto a ustedes. Esto es el mensaje de resumen de la guía de conjunciones y de la forma como la gestión de tráfico espacial hoy día hace un enfoque desde la base hacia arriba
donde se entrega información a los operadores y también ellos están bajo la tarea y la obligación de evitar cualquier tipo de interferencia dañina. Por lo tanto, ¿qué resulta de esto cuando uno tiene el resumen de los mensajes de conjunciones? Primero es que uno tiene que tener este mensaje muy claro que proviene de las operaciones espaciales conjuntas, del Grupo de Operaciones Espaciales Conjuntas de los Estados Unidos, JSPOC, y del Centro de Operaciones Espaciales Conjuntas, donde ellos hacen el seguimiento, digamos, de la valla espacial y hacen las predicciones. Entonces, si concluyen por medio de observaciones, todos los elementos de potencia hacen observaciones y luego desde conjunciones potencial en 3 días ellos pueden entregar esta información y por lo tanto ven cuáles son las probabilidades del resultado y entregan información respecto, por ejemplo, que hay una de más de 100.000 posibilidades de evitar una colisión, dan información actualizada y las normas de esta comunidad probablemente es poder avanzar estas naves y poder involucrarla en una maniobra de evitamiento cuando haya una posibilidad de una en 10.000, digamos, de poder de poder encontrar una colisión. El mensaje es muy sólido en este tipo. Se envía un mensaje en un formato, digamos, en un teleformato. Y por supuesto es muy interesante, bueno, hay un diagrama acá, una imagen que les proporciono que se base justamente en este activo espacial en sí, donde les entrega toda la distancia en metros y luego la velocidad relativa que se traduce a partir de este ítem, la conjunción, de la velocidad de la conjunción metros por segundo. Entonces nosotros lo que estamos viendo acá de 1.400 o 15.000 metros por segundo. Es una alta velocidad, por lo tanto, esto nos da entonces el enfoque más cercano, la velocidad relativa y que se relaciona con este activo en sí. Por lo tanto, esto es muy interesante, es un mensaje muy interesante porque es la tarea de poder garantizar que los estados y las entidades no gubernamentales estén recibiendo estos mensajes, que estén tomando acción apropiada al respecto y que por supuesto puede presentar algunas dificultades, pero esencialmente es para poder recordar lo que dijo Christine Johnson, donde uno tiene que se trata solamente, no sé, de tomar el teléfono para poder responder hacia los reguladores y recibir los mensajes adecuados y las entidades no gubernamentales que están operando estos satélites. Y obviamente nosotros esperamos que ellos puedan hacer algo al respecto y por supuesto los reguladores van a estar monitoreando y deberían estar monitoreando esto porque esto nos lleva a la otra interrogante de quién está monitoreando entonces lo que está ocurriendo en órbita. Desde la presentación del doctor Lenz, donde hay una brecha en los Estados Unidos, él menciona respecto a la regulación en órbita y el monitoreo en órbita. Y estas actividades están como con un vacío, por lo tanto es un gran, es un tema de gran interés de tener las competencias correctas, la carga financiera que implica todo esto y asegurarse entonces de que las entidades no gubernamentales sean, digamos, obligadas, tengan, digamos, un vínculo legal respecto a esto y lo que presentó el señor Stranon también respecto al libro de obligaciones, este manual en el cual ellos manejan las mediciones a través del sistema teleobjetivo con telemetría para poder manejar, obviamente, todas las maniobras de los satélites. Por lo tanto, estas obligaciones tienen que estar incorporadas en las licencias que se otorgan y deben, por supuesto, debe haber un monitoreo de todas esas actividades para asegurarse que se esté en cumplimiento con la licencia y podamos ver entonces que esto está compuesto de un sinnúmero de capas de obligaciones por parte de los estados y
y que esto se despliega y abarca a las entidades no gubernamentales también. Por lo tanto, debe haber cumplimiento, monitoreo de este cumplimiento y, por supuesto, si no se están llevando a cabo estos cumplimientos, tiene que estar sujetas a sanciones las conductas, digamos, por ejemplo, de las entidades no gubernamentales o de las empresas que estén fallando en los requerimientos que están explícitos en las licencias. Por lo tanto, yo quisiera con esto ir a la siguiente diapositiva y tocar solamente brevemente en esta otra parte, que es el mensaje que ustedes pueden ver de cuán difícil puede ser interpretar estos mensajes. Ustedes tienen que tener personas con competencias suficientes a nivel de agencias gubernamentales, a nivel de la etapa del nivel regulatorio, a nivel científico, para que todos estos tengan la capacidad de poder manejar esta evaluación de conjunciones. Hay millones de evaluaciones de conjunciones que se entregan a través de estos mensajes por parte de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos todos los años. Por lo tanto, puede tornarse en un tema bastante complejo. También, digamos, quisiera tocar en uno que ha ocurrido recientemente entre los Estados Unidos y SpaceX en los Estados Unidos y la Agencia Europea Espacial y lo que es los temas de alerta de conjunciones, donde han presentado muchas dificultades en las comunicaciones que ellos han tratado de establecer. Quiero ver si puedo enviarles otro vínculo de este tema acá también. De todas formas, es más un punto ilustrativo, pero quería de todas formas eh, poner en referencia acá las dificultades que se están enfrentando. Y vamos a seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Y quiero hacer un resumen ahora. Simplemente la verdad es que me disculpo por haberme pasado del tiempo asignado, pero solamente para recapitular. En la vida final, entonces, el término de la vida, de la fase operacional, esencialmente son formas de donde el Estado tiene que estar monitoreando acá esta fase final de la operación del satélite. Vamos a ir a la siguiente diapositiva donde hay un breve resumen acá y ciertamente en el desarrollo del marco regulatorio que obviamente es vinculante a las directrices LTS. Bueno, las agencias gubernamentales y no gubernamentales también van a estar obligadas por los ministerios, por las agencias y por los más competentes y por, digamos, los que tengan, digamos, las mayores atribuciones, deben hacer una supervisión de esto internamente dentro de los estados, en primer lugar, y nosotros estamos viendo que los reguladores están implementando un sistema de autorizaciones y procedimientos para las actividades del espacio, están desarrollando las condiciones de la emisión, digamos, de lo que es la planificación de la misión y el diseño de las naves espaciales. Estamos hablando de las directrices de reducción de los desechos espaciales, desarrollando procedimientos internos o puntos de contacto para compartir información y, digamos, con manuales de la evitación de colisiones y luego determinando el nivel de riesgos existentes e involucrando a una actividad de supervisión continua de las actividades espaciales con algunas penalidades impuestas por falla en el cumplimiento y, por supuesto, todo lo que se debe utilizar en este caso, cuáles son las sentencias para el no cumplimiento. Y con esto quiero agradecerle por su atención, por su tiempo y me disculpo por haberme pasado el tiempo asignado y nuevamente les agradezco muchísimo por esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias por tu gran presentación y por hacer referencia a las presentaciones de ayer. Lamento haberte hecho correr. Es que son muchas cosas las que se pueden comentar. Lo sé, es un tremendo tema el que cubriste. Ahora me gustaría que los participantes revisen su correo electrónico, por favor, para responder uno de los dos cuestionarios, porque ahora
Hace un par de minutos les envié un correo con un link que va a la parte 2 del cuestionario. Quiero pedir a los participantes, por favor, completar los formularios de aquí a las 10:15. Cuando terminen, pueden tomar un cafecito y por favor vuelvan a las 10:45 para la presentación de resultados de los cuestionarios. Muchísimas gracias.